Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 101 Chapter 101 de False Alarm. Una colosal ola invisible surgió, extendiéndose por el vasto territorio que rodeaba la finca familiar. Aunque invisible a simple vista, su presencia se sintió con una claridad impactante. En ese preciso instante, el perímetro defensivo que rodeaba la base se activó a su máxima potencia. Un brillante resplandor azul se encendió en los cielos mientras una enorme cúpula de energía protectora se solidificaba, protegiendo todo lo que se encontraba debajo. Este era el punto culminante de los protocolos de emergencia, una respuesta automática ante una amenaza existencial percibida. Comentarios simultáneamente, un aura sofocante y aterradora emanó del propio Dan. Era una densidad de chakra tan comprimida y pesada que desafiaba la lógica común. Se extendió más allá de las paredes de la base y se expandió a una velocidad vertiginosa, reclamando un territorio circular de 15 kilómetros de diámetro. Esta presencia dominante ejercía una presión increíble sobre la atmósfera misma, como si el mundo entero hubiera recibido la orden de detener todo movimiento. Nada se movía libremente. El aire se volvió denso, viscoso y difícil de respirar. Los árboles dejaron de mecerse. Los pájaros caían del cielo, perdiendo el conocimiento en pleno vuelo. Las bestias salvajes se pegaban a la tierra, paralizadas por un terror primigenio. Todo ser vivo, humano, animal o insecto dentro de este vasto radio sentía un peso insoportable sobre el pecho y la cabeza. Respirar se convirtió en un esfuerzo calculado, como si el oxígeno se hubiera transformado en un líquido espeso. Era como si una cuchilla afilada se apoyara directamente sobre cada garganta, un ultimátum silencioso, letal y absoluto. Un movimiento en falso significaba la muerte instantánea. Los hijos mayores y más poderosos de Dan se abalanzaron sobre él al instante: Sam, Amy, Ozzy, Norman, Felix, Utah y los demás hermanos. Formaron un círculo protector alrededor de su padre mientras éste permanecía en el pasillo frente a la sala de partos. Dan permaneció inmóvil, con los ojos fuertemente cerrados y el rostro impasible. Era una estatua de concentración absoluta, con todos sus sentidos alerta, analizando y diseccionando el entorno. Buscaba el origen de la turbulencia anómala en la energía natural, el peligro fantasma. Sus hijos igualaban su intensidad, con las manos cerca de sus armas, el chakra concentrado y listo para atacar. Estaban preparados para defender el linaje hasta su último aliento. Pasaron los minutos, aunque parecieron horas interminables de tenso silencio. Finalmente, Dan abrió los ojos. Lentamente. Con calma. En ese instante, el aura opresiva se desvaneció. Se evaporó por completo, como si nunca hubiera existido. El aire recuperó su estado natural y la vida comenzó a agitarse de nuevo, como si el mundo hubiera recibido un indulto de última hora. La brillante barrera defensiva pasó de su intenso azul a un suave resplandor translúcido, volviendo a su estado activo habitual. La crisis había pasado, o al menos, la amenaza inmediata ya no era evidente. Dan miró a sus hijos reunidos, notando su evidente ansiedad, y habló con voz firme y tranquilizadora. Pueden retirarse. Hizo una pausa y luego añadió. Fue una falsa alarma. No hay peligro inmediato. Palabras sencillas, pero cargadas de una verdad absoluta. Un suspiro colectivo de alivio recorrió al grupo. El peligro había desaparecido, porque su padre así lo había dicho. Sin embargo, a medida que la tensión se disipaba, los hijos e hijas miraron a su padre con una compleja mezcla de emociones: miedo puro, profunda admiración y auténtico asombro. La magnitud del poder que habían sentido hacía apenas unos instantes superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. Era sobrenatural, no humano. Se sentía menos como la fuerza de una persona y más como una ley absoluta de la naturaleza, un fenómeno cósmico que trascendía los límites mortales. Siempre habían sabido que su padre era fuerte, incluso sin igual. Pero jamás habían imaginado, ni en sus sueños más descabellados, que poseyera una presencia tan aterradora y absoluta. No era solo poder. Era una autoridad total sobre la realidad misma. Ahora les resultaba evidente, sin la menor duda, que había trascendido la condición humana. Esta comprensión intensificó su reverencia hasta rozar la veneración, llenándoles el pecho de un orgullo ardiente por llevar su sangre. Una vez que se aseguró de que no había ninguna amenaza externa, Dan se dirigió a la sala de partos. Abrió la puerta con cuidado y entró.
Encontró a sus esposas e hijas esperándolo con los ojos muy abiertos y llenos de ansiedad. Habían sentido la presión, el frío peso del aura y el repentino cambio en el mundo. Incluso Ren, que había dado a luz hacía solo unos minutos, había tenido dificultades para incorporarse. Su preocupación por su esposo y su familia superaba su agonía física. Estaba preparada para lo que fuera que viniera. Sin embargo, Dan les ofreció algo inusual, una sonrisa breve, tranquilizadora e inusualmente cálida para reconfortarlos. Todo está bien, dijo con un tono calmado y seguro. No hay de qué preocuparse. Todo está a salvo. La habitación exhaló un suspiro de alivio. Los hombros se relajaron. Si Dan decía que era seguro, entonces era un hecho indiscutible. Ren se recostó contra las almohadas, con la ayuda de Lena. Dan se acercó a los dos bebés, envueltos en suaves pañales blancos y acostados uno al lado del otro en pequeñas cunas. Los observó bajo la tenue luz. Eran hermosos gemelos con mechones de cabello azul celeste claro sobre sus cabecitas. Tenían los ojos cerrados y respiraban con la paz rítmica de la inocencia. Pero al concentrar su atención en ellos, presenció algo verdaderamente desconcertante. Una visión que solo él, con sus ojos trascendentales y su profunda percepción sensorial, podía ver. Alrededor de las dos pequeñas había filamentos increíblemente finos y brillantes de energía natural translúcidos y dorados. Estos hilos se movían con una gracia lenta e hipnótica, girando a su alrededor y siendo atraídos hacia ellas instintivamente. Era como si las gemelas fueran poderosos imanes para la energía misma del mundo. Esto no tenía precedentes. Ninguno de sus otros hijos, ni siquiera el más talentoso, había manifestado jamás tal fenómeno al nacer. Estos dos eran diferentes. Eran especiales. Dan permaneció en silencio, observando, analizando y reflexionando. ¿Qué significaba esto? ¿Cuál sería el impacto futuro de tal afinidad? Muchas preguntas seguían en el aire, pero una verdad se había grabado a fuego en su mente. Estos dos niños estaban destinados a un futuro extraordinario. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 11. Comentario. Votar capítulo 102 Chapter 102 de Unique Talent. Dan contempló con profunda intensidad y concentración a los gemelos recién nacidos que dormían plácidamente ante él. Gracias a sus sentidos trascendentales y su aguda percepción de la energía natural, observó con absoluta claridad cómo la energía que impregnaba el aire convergía directamente sobre ellos. Se reunía y condensaba en una esfera compacta que envolvía sus pequeñas figuras, como si fueran un poderoso punto focal, un imán natural que atraía la esencia del mundo hacia ellos sin ningún esfuerzo consciente. Dos finas y brillantes hebras de pura energía natural giraban lentamente a su alrededor, acercándose hasta rozar su delicada piel. Era un fenómeno insólito, algo que parecía absolutamente excepcional. Se sumergió en un análisis riguroso, buscando el verdadero catalizador de este suceso sin precedentes. ¿Por qué ocurría esto? ¿Se trataba de una anomalía biológica o de una resonancia espiritual? ¿Un talento latente? ¿Una mutación genética? ¿O quizás algo completamente distinto? Su cerebro, ahora más desarrollado, funcionaba a una velocidad asombrosa, conectaba datos, extraía conclusiones y contrastaba este evento con cada fragmento de conocimiento que poseía. En los primeros instantes tras el nacimiento de los gemelos, cuando este extraño fenómeno se manifestó tan repentinamente, Dan sintió que sus alarmas internas se disparaban al máximo. Sus instintos, agudizados como los de un depredador alfa, desencadenaron una respuesta primitiva e inmediata. Sin dudarlo un instante, activó todo el perímetro defensivo de la base a máxima potencia y elevó su preparación para el combate al nivel más alto. Su chakra estaba concentrado, su cuerpo tenso y su mente preparada para atacar o defenderse ante la menor provocación. Inicialmente, sospechó que este repentino estallido de energía podría ser un ataque sofisticado y velado, una emboscada orquestada por una entidad como el mismísimo sabio de los 6 caminos, o quizás un miembro del clan extraterrestre Utsutsuki. Temía un ataque transmitido a través de los bebés, dirigido directamente a él o a los niños, una maldición oculta, un sello clandestino o una compleja técnica temporal. En este mundo de sombras y secretos ancestrales, nada podía descartarse.
Sin embargo, tras escudriñar el entorno con toda su agudeza sensorial, analizando cada vibración e inspeccionando cada átomo de energía, llegó a una conclusión clara y tranquilizadora: no se trataba de un ataque. No había maldición, ni sello, ni amenaza externa. Era un fenómeno natural, o mejor dicho, un don innato extraordinario que residía en los gemelos. Algo interno. Algo biológico. A pesar de su poder monumental, un poder que, según él, le permitiría neutralizar al sabio de los 6 caminos en un enfrentamiento directo, seguía plenamente consciente de los peligros ocultos del mundo. Si bien se sentía capaz de sellar o aprisionar incluso a las figuras más legendarias de la historia shinobi, sabía que las figuras que conocía, como Shiba y Otsutsuki, podrían ser solo la punta del iceberg. Podría haber otras acechando en las sombras de dimensiones distantes. Por lo tanto, optó por mantener la máxima vigilancia. La precaución excesiva era 1000 veces preferible a la fatal picadura de la sobreconfianza. La supervivencia seguía siendo la prioridad absoluta. Uno volvió a mirar a las gemelas, maravillado por el talento único que habían demostrado desde su nacimiento. Su afinidad con la energía natural era asombrosa. No se trataba solo de una gran compatibilidad, sino de una armonía trascendente y sobrenatural. Era como si hubieran nacido en perfecta sintonía con la esencia misma de la naturaleza. Este talento, sin duda, sería considerado único en la historia del mundo. Lentamente, levantó la cabeza y miró a Ren, su primera esposa y madre de los gemelos. Ella lo esperaba en silencio en la cama, con la mirada nublada por una ansiedad evidente y un miedo latente. Buscaba consuelo. Necesitaba comprender qué les estaba sucediendo a sus hijos. No hay motivo de preocupación, dijo Dan con voz tranquila y serena. Hizo una breve pausa antes de continuar. He examinado a los bebés minuciosamente. Se encuentran en excelente estado. Su sonrisa se ensanchó ligeramente, y su tono denotaba un orgullo inconfundible. De hecho, son mucho mejores que simplemente bien. Poseen un talento potente y único, como nunca antes se había visto en toda la familia. Sus palabras fueron claras, directas y liberadoras. Ren finalmente exhaló, dejando escapar un profundo suspiro de alivio mientras cerraba los ojos por un instante. Una cálida y radiante sonrisa iluminó su rostro. En realidad, a Ren le importaba poco si sus hijos poseían talentos sobrenaturales o habilidades comunes. Fuerza o debilidad, genialidad o mediocridad, eso era secundario. Para ella, lo único que importaba era que estuvieran sanos, a salvo y vivos. Ahora que su esposo había dado su palabra, su paz había regresado. Tras unos instantes de cómodo silencio, ella miró a Dan con una mirada tierna y afectuosa. ¿Puedes decirme quiénes son? ¿Mi marido?, preguntó en voz baja. Dan guardó silencio un instante, inclinando la cabeza mientras volvía a concentrarse en las gemelas. 2 niñas pequeñas, hermosas y excepcionalmente talentosas. Necesitaban nombres con significado, nombres bellos, ricos en significado, dignos de su llegada. Reflexionó en silencio, mientras los nombres desfilaban por su mente como hojas al viento. ¿Cuál era el adecuado? ¿Cuál transmitía la esencia correcta? Era una decisión trascendental. Un nombre moldea una identidad. Resuena en el futuro. Debía elegirse con absoluta sabiduría. Pista: han nacido el rey caballero y el verdugo, el fin de todo lo antinatural y la tumba de los siglos. 7. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 7. Comentario. Votar capítulo 103 Chapter 103. Será Inira. Será. Inira. 1. Dan habló en voz baja, pero se le oía perfectamente mientras contemplaba a los 2 bebés que dormían en un silencio tranquilo. A partir de hoy, seréis conocidas como Será Inira. Las palabras fueron sencillas, decisivas y definitivas. Los nombres estaban elegidos. El decreto, sellado. Será, la primogénita, mayor por apenas unos minutos. Inira, la segunda, la gemela menor. Nombres hermosos, similares pero distintos, que reflejaban el vínculo inquebrantable que inevitablemente se entrelazaría a lo largo de sus vidas. Ren se acercó lentamente a las pequeñas cunas. Comenzó a tocarlas con una calidez que emanaba de su alma, sus dedos delgados rozando sus caritas y mejillas suaves. Una amplia sonrisa, rebosante de felicidad y orgullo maternal, permaneció en su rostro.
¿Oísteis eso, mis pequeñas? Susurró con ternura, como si ya comprendieran el significado de las palabras. Su sonrisa se acentuó. Vuestro padre os ha dado vuestros preciosos nombres. Les acarició la cabeza con inmenso cariño. De ahora en adelante, seréis Será y Nirá. Repitió los nombres, saboreando su sonido. Será. Nirá. Mis preciosas niñas. Tras pasar un rato en la habitación para asegurarse de que tanto la madre como los bebés estuvieran cómodos, Dan regresó lentamente a su laboratorio privado en lo más profundo de la base, el santuario donde realizaba la gran mayoría de sus investigaciones y experimentos. Cerró la puerta con cuidado y se sentó en su silla habitual frente a una gran mesa repleta de pergaminos y papeles. Sin embargo, no desenrolló ni un solo pergamino. No tomó un pincel para escribir. En cambio, permaneció sentado en absoluta quietud. Estaba completamente absorto en sus pensamientos, realizando un análisis exhaustivo del suceso anómalo que había ocurrido ese día. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Esta era la pregunta clave y fundamental. ¿Por qué las gemelas, Será y Nirá, atraían automáticamente la energía natural desde el momento de su nacimiento? ¿Cuál fue el catalizador? ¿Fue biológico, genético o espiritual? En primer lugar, estaba absolutamente seguro basándose en su examen quirúrgico de que ninguna entidad externa había intervenido para causar este fenómeno. No hubo ataque oculto, ni maldición premeditada, ni manipulación externa. Fue un suceso interno, natural e innato. Mantenía esta certeza debido a un hecho innegable: nada en este planeta podía escapar a su vasta y precisa red ni a sus sentidos extraordinariamente agudos. Ni siquiera el mismísimo sabio de los 6 caminos, Agoromo Otsutsuki, la leyenda viviente y fundador del ninsu, incluso en su estado incorpóreo actual como conciencia errante, podía acercarse al territorio de Dan sin ser detectado. Ni siquiera Kaguya lograría permanecer oculta. Dan poseía esta convicción inquebrantable porque, gracias a las últimas mejoras en su mente, ahora podía percibir el tiempo y el espacio con minucioso detalle. Sentía la trama espaciotemporal. Sentía las distorsiones. Sentía los sutiles cambios. Incluso un alma sin cuerpo crea una mínima onda en esa trama, y esa onda era suficiente para que Dan la identificara. Por lo tanto, cualquier ocultamiento menor carecía de sentido. Cualquier ser vivo, cualquier técnica, cualquier intervención sería descubierta al instante. Esto solo dejaba una conclusión lógica: una mutación genética natural. O mejor dicho, un talento innato y excepcional que los gemelos poseían desde su nacimiento. Algo en su código genético, su estructura biológica, o quizás en sus propias almas, los hacía excepcionalmente sensibles a la energía natural del mundo. Un don singular. Sin embargo, quedaba otra pregunta crucial. ¿Surgió este talento de forma aleatoria, por mera casualidad? ¿O lo heredaron de él como resultado de su propia afinidad con la energía natural? Fue una distinción significativa. En realidad, Dan mismo podía producir el mismo efecto: atraer y manipular la energía natural con facilidad, especialmente después de la reciente aplicación del sello de vitalidad en su cerebro y sistema nervioso. Mucho antes, había adquirido la capacidad de percibir la energía circundante durante su entrenamiento con el sello de profundidad, una técnica que comprimía aire y energía natural. Debido a la enorme concentración de energía en su entorno de entrenamiento, había llegado a percibirla con claridad. Sin embargo, en aquel momento no había profundizado en ese campo. No había desarrollado la capacidad de controlarlo por completo ni de manipularlo activamente. Seguía siendo una simple sensación. Podía sentirla, pero no la controlaba, al menos no al nivel que ahora. Con sus capacidades cognitivas y sensoriales mejoradas, finalmente había alcanzado un dominio absoluto sobre la energía natural. Podía atraerla, moverla y moldearla. Un poder completo, activo y efectivo. Pero aún no había decidido utilizarlo seriamente ni desarrollar técnicas basadas en él. Consideraba su investigación en este campo relativamente superficial e incompleta. Necesitaba más tiempo, un estudio más profundo y más experimentación antes de integrarlo a su arsenal principal. Primero la cautela, luego la comprensión profunda, y finalmente la aplicación. Esta era su metodología eterna, segura y eficaz. Sin embargo, existía una diferencia fundamental entre él y los gemelos. Para influir o atraer la energía natural, Dan debía usar su voluntad consciente y dirigir su intención con plena consciencia. Los gemelos, en cambio, la atraían de forma natural y automática. Sin control consciente. Sin intención.
sin esfuerzo. Eran como imanes vivientes. Ocurría de forma espontánea, continua y sin pausa. Esta distinción era crucial. Significaba que su talento era más profundo, más arraigado y completamente innato. No era algo adquirido. Era parte de su naturaleza fundamental, una naturaleza tan impresionante como potencialmente peligrosa. Parece que el estudio de la energía natural se ha convertido en una prioridad ahora, murmuró en voz baja a la habitación vacía. La decisión estaba tomada. Priorizaría la investigación de la energía natural en sus planes futuros. Gracias a su conocimiento de la historia original de este mundo, sabía que la energía natural era extremadamente peligrosa si se usaba indebidamente. Podía convertir a quien la usara en piedra o causar horribles mutaciones físicas y la muerte si se perdía el control. Dan, con su carácter autoritario y metódico, detestaba todo aquello que escapaba a su control y comprensión. El caos y lo desconocido y peligroso lo inquietaban. Lo volvían cauteloso. Sus hijas estaban ahora envueltas en este misterio. Él encontraría una manera práctica y provechosa de utilizar esta poderosa energía, desarrollando nuevas técnicas para expandir su propio poder mientras abría un camino seguro y claro para sus hijas. Transformaría su talento innato en una fuerza disciplinada, controlada e imponente. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 11. Comentario. Votar capítulo 104 Chapter 104 de Fifth Level. El quinto nivel del sello de vitalidad. Esta era la etapa más crucial hasta el momento, la más compleja, la más peligrosa y la más ambiciosa. En esencia, el sello de vitalidad que rige el cerebro y el sistema nervioso, que Dan había completado recientemente con tanto éxito, servía simplemente como el fundamento indispensable sobre el cual se construiría este quinto sello. Era una necesidad preliminar, una puerta de entrada ineludible. La razón de esta preparación radicaba en la asombrosa complejidad del quinto nivel. Su dificultad superaba con creces todas las etapas anteriores. Un organismo humano maduro se compone, por lo general, de aproximadamente 30 billones de células. 30.000 billones de unidades individuales, todas respirando, dividiéndose, regenerándose y muriendo dentro de un solo organismo. Es un sistema de una sofisticación inconcebible. 2. El quinto nivel del sello de vitalidad apuntaba a las células mismas. Sí, a cada una de ellas. A cada una de esas 30 billones. Era un objetivo descabellado, una meta tan ambiciosa que cualquier otro la consideraría imposible. Pero no él. El primer sello de vitalidad se centró en los huesos y la médula ósea, donde se genera sangre constantemente. Este sistema se nutre de un flujo continuo de chakra sanador, que se bombea por todo el cuerpo a través del latido del corazón. Cada pulso distribuye sangre cargada de energía reparadora a cada órgano y tejido, extendiendo la esperanza de vida proyectada a aproximadamente 180 años, una mejora considerable respecto a los 60 o 70 años habituales de un ser humano común. El segundo sello se centró directamente en la musculatura. Una disposición precisa nutría cada músculo, desde el más grande hasta el más pequeño, con chakras curativos concentrados. Este sello estaba estrechamente integrado con el primero, creando una relación simbiótica en la que se apoyaban mutuamente e intercambiaban energía. Esto potenciaba la eficacia general del cuerpo, mejorando la velocidad, la fuerza, la resistencia y la recuperación, a la vez que aumentaba la esperanza de vida a casi 350 años, duplicándola de nuevo. El tercer sello era mucho más complejo y se dirigía a los órganos internos más delicados: el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones y el tracto digestivo. Fortalecía sus funciones vitales, prevenía su deterioro y reparaba los daños acumulados. Esto mejoraba notablemente todos los indicadores de salud, extendiendo la esperanza de vida a aproximadamente 700 años. Luego llegó el cuarto sello, aplicado al cerebro sensible y al extenso sistema nervioso. Este elevó las facultades cognitivas, sensoriales y perceptivas a un nivel increíble. Otorgó nuevas cotas de velocidad analítica, retención de memoria y control refinado, liberando al cuerpo de muchas limitaciones biológicas. Desbloqueó potenciales latentes y energías inexploradas, al tiempo que amplificaba la eficacia de los tres sellos anteriores. Dado que estos sellos ahora eran gestionados por un cerebro mejorado y más eficiente, formaron un ciclo de mejora que se retroalimentaba.
Esto aumentó la esperanza de vida a 900 años, acercándose a un milenio completo. Sin embargo, para Dan, el papel más importante del sello cerebral, incluso más que la prolongación de su vida, fue el increíble salto en el control del chakra que le proporcionó. Antes de su aplicación, Dan ya poseía un dominio avanzado, capaz de dirigir el chakra a nivel microscópico y celular. Sin embargo, incluso ese nivel de dominio era insuficiente para el quinto nivel. En su máximo esplendor, antes del cuarto sello, podía manipular cientos de miles de células simultáneamente mediante una concentración absoluta y un esfuerzo mental descomunal. Quizás 1 millón de células en su mejor momento. Sin duda, era una hazaña asombrosa. Pero su cuerpo contenía 30 billones de células. 1 millón de entre 30 billones. Una simple gota en un océano inmenso. Intentar aplicar el quinto nivel a cada célula a ese ritmo habría requerido una cantidad de tiempo desmesurada, una tarea que probablemente no habría podido completar ni siquiera con una vida de 900 años. Fue aquí donde el sello cerebral marcó un punto de inflexión. Elevó su control celular simultáneo a un nuevo nivel. Ahora podía controlar decenas de millones de células a la vez. No cientos de miles, sino decenas de millones. Un salto monumental. Además, esta capacidad no haría más que crecer. A medida que su cerebro y sistema nervioso continuaran siendo nutridos y perfeccionados por el cuarto sello, su control simultáneo aumentaría cientos de millones, quizás miles de millones en el futuro. Esta era la verdadera clave del quinto nivel. El objetivo era claro: crear una red exhaustiva y compleja de diminutos sellos que conectaran cada célula de su cuerpo, los 30 billones, entre sí y con los 4 sellos de vitalidad anteriores. Cada célula recibiría su dosis de chakra curativo puro y concentrado de forma directa y continua. Una integración total. Un sistema integral. Una vez completada, esto le otorgaría un poder indescriptible. Incluso con su vasto conocimiento y sus predicciones analíticas, Dan no podía precisar el nivel exacto de fuerza que alcanzaría. Sin embargo, estaba seguro del umbral mínimo: ascendería a un verdadero nivel cósmico. Un nivel en el que podría destruir planetas enteros con golpes fortuitos. La cúspide de la élite Otsutsuki. Además, su longevidad se extendería hasta un horizonte increíble. No siglos, sino milenios. Quizás decenas de miles de años. Una inmortalidad casi absoluta que perduraría más que civilizaciones enteras. Dan observó detenidamente la mesa de investigación que tenía delante, cubierta de decenas de pergaminos, diagramas y cálculos complejos. Cada boceto y ecuación pertenecía al quinto nivel. Revisó cada detalle con precisión quirúrgica, comprobando y volviendo a comprobar cada probabilidad. No había margen de error ni de improvisación. La planificación debía ser impecable y exhaustiva. Había llegado a un punto crucial en su larga búsqueda de sus objetivos finales. Un punto de inflexión. Un momento decisivo. El quinto nivel lo cambiaría todo. Lo colocaría en un reino completamente distinto, totalmente fuera del alcance humano. Era todo aquello por lo que había luchado desde el momento en que llegó a este mundo. 5. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 9. Comentario. Votar capítulo 105 Chapter 105 Properties of the Fifth Level. El quinto nivel del sello de vitalidad, dirigido a la arquitectura celular, otorgaría a Dan una serie de atributos asombrosos que jamás había poseído a tal magnitud. Se trataba de capacidades que trascendían por completo la mera condición humana. Comenzó con la regeneración absoluta y la sanación trascendente. Una de las características más destacadas de esta nueva etapa fue la elevación de su capacidad de autocuración a un nivel aterrador e inaudito. Sería capaz de reparar su cuerpo de cualquier daño, independientemente de su gravedad o letalidad según los estándares convencionales. Una perforación profunda del corazón. Se curaba en segundos. Una quemadura que cubría la mitad del cuerpo. La piel se regeneraba con una velocidad frenética. Huesos destrozados. Reconstruidos desde cero. Toxinas letales en el torrente sanguíneo. Las células las desmantelaban y expulsaban. Ya nada sería fatal. Aún más asombrosa era la capacidad de la foca para facilitar la regeneración total de órganos completos. Si un hígado se perdía o destruía, volvía a crecer.
Si el corazón se aplastaba, se reconstruía célula a célula. Incluso las extremidades externas, una mano o una pierna amputada en el fragor de la batalla, se regeneraban por completo, de forma similar a como la salamandra primitiva regenera su cola, pero a una escala humana sofisticada, controlada e instantánea. Naturalmente, incluso este poder supremo tenía sus límites biológicos. No podría regenerar un componente vital como su cabeza si ésta fuera completamente destruida. La decapitación total significaría, aún así, el fin de la existencia. Sin embargo, Dan ya había teorizado una posible solución para esta última vulnerabilidad, una empresa compleja y ambiciosa que involucraba el futuro sexto nivel. Pero ese era un horizonte lejano. Primero debía dominar y comprender el quinto. Su metodología inquebrantable era avanzar paso a paso. De este modo, adquiriría una gigantesca capacidad de autocuración basada en varios mecanismos integrados. Reparación instantánea y regeneración de órganos, la restauración inmediata de tejidos dañados a una velocidad vertiginosa. Las células dañadas o necróticas se reemplazaban mediante células madre activadas, que se dividían y especializaban con una rapidez asombrosa para llenar el vacío. Esto incluía la renovación total o parcial de órganos internos como el bazo o el hígado, y la restauración de extremidades amputadas. Erradicación absoluta de patógenos mediante una precisión quirúrgica, el sello dirigiría las células inmunitarias para identificar y neutralizar virus y bacterias invasoras con total eficacia. Incluso corregiría las células mutadas y cancerosas, reprogramándolas para que recuperen su estado natural. El cuerpo se autorregularía automáticamente. Desaceleración extrema de la senescencia. El envejecimiento natural es un complejo proceso de deterioro biológico. Con el quinto nivel, este proceso se ralentizaría casi por completo. El sello identificaría y eliminaría activamente las células senescentes, aquellas células zombie que dejan de dividirse pero secretan sustancias inflamatorias, reemplazándolas por células jóvenes y vigorosas. Una limpieza permanente, una renovación continua, manteniendo la máxima eficiencia cada segundo de cada día. Basándose en sus meticulosos modelos biológicos, Dan calculó que su esperanza de vida proyectada superaría fácilmente los 5.000 años de vida activa, sana y poderosa. Se trataba de una inmortalidad casi absoluta que sobrepasaba la duración de civilizaciones enteras. Y a medida que la eficacia del sello aumentaba con el tiempo, incluso esa cifra dejaba de ser un límite fijo. Más allá de la curación y la longevidad, el aumento de su fuerza física bruta fue descomunal. El quinto nivel permitiría que sus músculos, piel y nervios alcanzaran niveles legendarios de resistencia y fuerza. Fortificación muscular radical, un aumento directo en la densidad y el número de fibras musculares. Sus músculos no necesariamente crecerían en tamaño, pero se volverían mucho más densos y potentes a nivel celular. Cada fibra sería más fuerte, más resistente y más eficiente. Endurecimiento dérmico y tisular, un aumento masivo en la producción de proteínas estructurales como el colágeno y la queratina. La piel se volvería más gruesa, resistente y, a la vez, más flexible, una armadura natural impenetrable a los factores externos. Podría atravesar el vacío del espacio con su cuerpo físico sin dificultad. Optimización neuronal para la supervelocidad, una mejora radical en la velocidad de las transmisiones neuronales. Los nervios se modificarían y acelerarían, otorgándole velocidades de reacción y capacidades de interacción muy superiores a su condición ya de por sí no humana. Todo esto se integraba con su entrenamiento implacable, en particular con el uso diario del sello de profundidad, que ejercía una presión inmensa para moldear su cuerpo de innumerables maneras. Dan ni siquiera podía visualizar por completo el nivel absoluto de poder que alcanzaría al completarlo. Solo sabía que existiría más allá de las escalas conocidas de la existencia. Uno alcanzaría un nivel en el que podría destrozar planetas enteros con la fuerza bruta de sus golpes. No se requerían técnicas complejas, bastaba con un puñetazo o una patada concentrados para que un mundo se agrietara, se hiciera añicos y explotara. Una verdadera autoridad cósmica. El entusiasmo ardía en su pecho al contemplar semejante magnitud de poder. Solo necesitaba tiempo, paciencia y precisión. Lo lograría. Inevitablemente, lo lograría. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 11.
Votar capítulo 106 chapter 106 de Continuous Process. El quinto sello de vitalidad se diferenciaba de manera fundamental y notoria de sus 4 predecesores en su modo de aplicación. La divergencia más significativa radicaba en el requisito temporal. Exigía una duración muy superior a la de cualquier etapa anterior. No se implementaría mediante una única y concentrada ráfaga de intensidad de unos pocos días. Por el contrario, Dan estimó que el proceso requeriría aproximadamente 20 años de esfuerzo continuo. 2 décadas completas de trabajo incesante, sin pausa. Esta duración venía dictada por la magnitud del objetivo: 30 billones de células debían ser tratadas. Incluso con su control simultáneo enormemente mejorado, que le permitía manipular millones de células a la vez, la escala lo convertía en una maratón, no en una carrera de velocidad. Para superar este desafío, Dan ideó una estrategia de genialidad singular. Destinó una parte significativa de su capacidad cognitiva trascendente a gestionar esta compleja operación en segundo plano, de forma permanente y continua. Funcionaría como un procesador en segundo plano, operando en la sombra con silenciosa eficiencia mientras el resto de su consciencia se ocupaba de la vida cotidiana. Esta increíble capacidad para dividir su atención y realizar múltiples tareas a un nivel tan excepcional fue una de las recompensas directas del cuarto sello de vitalidad. Ahora podía gestionar cientos, quizás miles, de tareas mentales independientes simultáneamente, un cuerpo humano que albergaba el poder de un superprocesador. En realidad, Dan ya había comenzado el trabajo activo en el quinto sello hacía aproximadamente 2 meses. El proceso estaba en marcha, avanzando célula a célula, lentamente, pero con absoluta constancia. Cientos de millones de células ya se habían integrado a la nueva red, pero seguían siendo solo una gota en el océano de 30 billones. 2. A pesar de la magnitud del desafío, notaba una mejora tangible en el procedimiento cada día. El trabajo se volvía más rápido, fluido e intuitivo. El proceso se aceleraba por sí solo. A medida que el cuarto sello seguía nutriendo su cerebro y sistema nervioso con chakra curativo concentrado, su rendimiento mental se agudizaba. Esto, a su vez, elevó su control celular simultáneo a niveles aún más altos. Decenas de millones hoy se convertirían inevitablemente en cientos de millones, y luego en miles de millones. Simultáneamente, los 4 sellos existentes: huesos, músculos, órganos y cerebro estaban estrechamente interconectados. Se retroalimentaban entre sí en un ciclo virtuoso y cerrado. A cada instante, un sello fortalecía a los demás, potenciando su eficacia. Esto significaba que el poder, los talentos y las capacidades innatas de Dan se encontraban en un estado de evolución constante e ininterrumpida. Hoy era más fuerte que ayer. Mañana superaría a hoy. Después de un año, la diferencia sería profunda. Después de una década, sería incomparable. Era un crecimiento exponencial y acumulativo. Dan examinó detenidamente los pergaminos esparcidos sobre su escritorio, decenas de páginas repletas de diagramas complejos y ecuaciones extensas. Tras una última y minuciosa revisión de cada detalle y la corrección de algunos errores menores, se levantó lentamente de su asiento. Estiró el cuerpo y respiró hondo. Dirigió su mirada hacia el rincón más alejado del laboratorio. Allí estaba Osi, su hija y asistente más cercana, completamente absorta en su estudio en la sección de la biblioteca dedicada a la energía espiritual y el genjutsu avanzado. Se preparaba para la segunda fase de su proyecto: integrar ilusiones en la barrera defensiva de la familia. Al notar su intensa concentración y determinación, optó por no interrumpirla, dejándola trabajar en sus estudios en paz. Entonces, sin hacer ruido ni dejar rastro alguno, desapareció. Reapareció casi instantáneamente en su campo de entrenamiento privado y aislado, un territorio ahora oficialmente prohibido para todos los demás miembros de la familia. Antes de comenzar su rutina diaria con el sello de profundidad, decidió iniciar una nueva forma de entrenamiento que había comenzado hacía poco. Era un tema que había ocupado su mente desde el primer día en que se dio cuenta de que había sido transportado al mundo real de Naruto Elemental Affinity. Fuego, agua, viento, tierra y relámpago, los 5 elementos fundamentales. Eran la base del ninjutsu y la principal fuente de poder de los shinobi. Sin embargo, a pesar de su fuerza descomunal y su profunda investigación, los elementos habían permanecido como un enigma durante décadas, ocultos e inaccesibles. Sin embargo, recientemente había logrado un avance significativo en este campo vital. Esta comprensión no surgió de una intención directa, sino como resultado de otro estudio.
Mientras investigaba la relación entre la conciencia, la intención y su impacto directo en la naturaleza de los chakras, descubrió una forma práctica de utilizar los 5 elementos. 4. Su método era completamente heterodoxo. La tradición de los shinobi, aquellos que aparecerían en el futuro, se basaba en complejos sellos de mano y plantillas preestablecidas, memorizando secuencias específicas para manipular el chakra. El método de Dan prescindía por completo de esto. Se fundamentaba en una profunda comprensión de la arquitectura del chakra, la consciencia y la intención pura. 2. Sin señas con las manos. Sin plantillas. Solo voluntad y comprensión. Era infinitamente más difícil de dominar, pero a la vez más poderoso y flexible, prácticamente sin límites. Este avance había abierto una enorme puerta a los secretos ocultos del sistema de poder del mundo. Por fin tenía respuestas a la mecánica fundamental del ninjutsu. ¿Por qué eran necesarios los sellos de mano para los demás? ¿Por qué eran innecesarios para él? ¿Cómo se transformaba el chakra neutro en un elemento específico? ¿Cuál era el verdadero papel de la imaginación y la visualización? La imagen finalmente empezaba a aclararse. El rompecabezas estaba casi completo. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 8. Comentario. Votar capítulo 107 Chapter 107 Profound Understanding. Dan contempló con intensidad inquebrantable las esferas de fuego resplandecientes y el agua líquida que flotaba justo delante de él, suspendida en el aire sin ningún soporte físico. Una esfera de llama naranja rojiza irradiaba un calor intenso, mientras que una bola de agua azul translúcida permanecía fluida pero perfectamente esférica. Uno dominaba a la perfección el uso de los elementos fundamentales, y lo hacía sin una sola señal manual compleja, las mismas herramientas en las que se basarían los shinobi del futuro. Sin gestos. Sin movimientos de manos específicos. Sin secuencias. Solo intención, voluntad y comprensión. El elemento se manifestó, se moldeó y obedeció. Esto se debía a que el camino de poder de Dan divergía radicalmente del de los futuros shinobi. Si se comparaba su método con el de ellos, la diferencia era clara y profunda. Dan adquirió este dominio elemental mediante una comprensión exhaustiva, científica y radical del chakra mismo, su naturaleza básica, sus mecanismos internos y las leyes que rigen su transformación. Comprendía el porqué y el cómo a un nivel fundamental, lo que le permitía moldearlo directamente con su voluntad. En cambio, los futuros shinobi usarían los elementos mediante plantillas fijas y memorizadas los sellos de mano. Estas eran secuencias específicas y movimientos precisos que activaban una técnica. La mayoría no comprendería realmente cómo funcionaba el proceso. Solo sabían que funcionaba. Para ilustrarlo con una analogía clara, es como la diferencia entre el científico que inventó un dispositivo complejo y el usuario final. Ambos pueden operar la máquina y obtener resultados. Sin embargo, el científico comprende cada detalle, cada circuito y cada principio físico que subyace al diseño. Por lo tanto, puede modificarlo, mejorarlo e innovar para darle nuevos usos. El usuario, en cambio, está limitado por el manual, pulsando botones y siguiendo instrucciones dentro de un marco restringido. Durante décadas, Dan se sintió algo frustrado por la falta de claridad respecto al verdadero funcionamiento de la transformación de la naturaleza. ¿Cómo se transforma un chakra neutro e informe en fuego abrasador o agua líquida? ¿Cuál es la ley física? ¿Por qué son tan importantes los gestos con las manos? Finalmente, obtuvo estas respuestas durante su reciente e intensiva investigación sobre las complejidades de la energía espiritual, específicamente sobre el papel de la conciencia y cómo ésta moldea y dirige la energía. Como es sabido, el chakra consta de dos componentes principales: energía física y energía espiritual. Su descubrimiento le permitió comprender que estas dos partes desempeñan funciones distintas en la formación del ninjutsu. La energía espiritual actúa como el cerebro del chakra, el comandante y el arquitecto. Contiene la intención, la conciencia y la visualización. Decide qué debe suceder: fuego o agua, fuerte o débil, una esfera o una lanza. Todo esto está programado por la energía espiritual. Es la fuerza directiva. La energía física, por otro lado, es el cuerpo, el ejecutor y el combustible en bruto. Ejecuta las órdenes emitidas por la energía espiritual.
Es la gasolina necesaria para el motor, la materia prima que se moldea y transforma según las órdenes recibidas. La razón por la que la energía espiritual ostenta el poder de mando es simple: contiene un fragmento literal de la conciencia del usuario. No es energía neutra. Es energía consciente. La energía física es neutra e inerte, y requiere dirección. Esta comprensión hizo que todo el sistema de poder se volviera mucho más transparente para Dan. El chakra no era simplemente una fuente de energía, sino un sistema dual de comandante y ejecutor, mente y cuerpo. El verdadero dominio reside en controlar este sistema dominando el aspecto espiritual mediante la voluntad y la intención. Dan podía usar los elementos sin señales porque poseía la capacidad cognitiva para controlar directamente el lado espiritual. Los shinobi comunes necesitaban señales manuales como una muleta o un puente lingüístico para traducir sus deseos en órdenes que la energía espiritual pudiera comprender. Las señales actúan como plantillas preestablecidas, un sustituto de la comprensión profunda. Sin embargo, esta nueva comprensión lo condujo al umbral de misterios aún más complejos. Cada respuesta generaba 10 nuevas preguntas. La primera gran pregunta es si la energía espiritual contiene un fragmento de conciencia. ¿Dónde se encuentra exactamente el alma? Este era un enigma filosófico y existencial. Según sus recuerdos de la historia original de este mundo, sabía que las almas y las resurrecciones eran realidades tangibles. El Edo Tensei invocaba las almas de los difuntos. Las almas migraban a una vida después de la muerte, tras la muerte del cuerpo. ¿Significaba esto que el cuerpo físico era simplemente un vehículo temporal? ¿Un barco? ¿Una casa? Pero, ¿dónde estaba ubicado? Dan conocía su propio cuerpo con precisión quirúrgica, célula por célula, molécula por molécula. Sin embargo, nunca había encontrado nada parecido a un alma como entidad física o incluso energética diferenciada. Podía percibir el efecto de su conciencia, como su intención movía la energía, pero ¿dónde residía el alma? ¿En el cerebro? ¿En el corazón? ¿Estaba dispersa por todo el cuerpo? Permanecía esquiva, oculta más allá del alcance de la física convencional. La segunda gran pregunta se refería a la mecánica de los elementos mismos. ¿Cómo se convertía la energía informe en materia física como el agua o el fuego? ¿Era una transformación literal de energía en materia, una creación de la nada, o quizás una invocación de otra dimensión? Estas preguntas habían ocupado sus pensamientos durante mucho tiempo. Afortunadamente, había comenzado a obtener algunas respuestas convincentes. Aún no tenía el panorama completo, pero era un comienzo prometedor. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 7. Comentario. Votar capítulo 108, chapter 108 de True Nature of Chakra 1. Tras una exhaustiva investigación, años de trabajo, innumerables experimentos y análisis minuciosos, Dan llegó a una conclusión asombrosa: el chakra, la misteriosa energía fundamental de este mundo, es en realidad una forma tangible de energía física. No se trata de un concepto metafísico o espiritual imaginario, como muchos podrían creer. Este descubrimiento fue trascendental. Transformó por completo su perspectiva y abrió nuevas vías de comprensión, explicando fenómenos que durante mucho tiempo habían permanecido en la oscuridad. En su mundo original, mientras veía el anime de Naruto como mero entretenimiento, consideraba el chakra como algo puramente ficticio, un recurso narrativo, una pieza de ciencia ficción. Para él, no era diferente de las afirmaciones de los espiritualistas de la nueva era o los fanáticos religiosos que hablaban de chakras, auras y energías cósmicas. Había descartado tales cosas como mitos sin fundamento, estafas fraudulentas y tonterías pseudocientíficas. Pero todo cambió cuando se vio inmerso en esta nueva realidad. Cuando intentó personalmente refinar y extraer chakra de su propio cuerpo, no necesitó recitar mantras absurdos ni conjuros ridículos de los grimorios de los charlatanes de su viejo mundo. Nada de Om. Que fluya la energía cósmica. Nada de eso. En cambio, refinó chakra mediante un proceso completamente natural y sencillo una vez que su cuerpo alcanzó el nivel de madurez física y mental requerido. Uno físicamente, requería una constitución robusta y músculos desarrollados. Mentalmente, exigía un nivel de concentración excepcional.
Bastaba con cerrar los ojos, concentrarse en su interior y sentir las dos energías fundamentales física y espiritual antes de fusionarlas lentamente. La experiencia era similar a despertar un órgano dormido. Era como aprender a utilizar un músculo que desconocía poseer. Se activaba simplemente cumpliendo ciertas condiciones biológicas. Sin magia. Sin supersticiones. Sin rituales extraños. Esta era la realidad del refinamiento del chakra. Esta primera observación experimental lo llevó finalmente a una conclusión mucho más profunda: si el chakra es una energía física real, medible, utilizable y capaz de interactuar con el mundo material, entonces la estructura misma de este universo es fundamentalmente diferente de su lugar de origen. Las leyes físicas no son las mismas. En la Tierra, el universo se rige por 4 fuerzas fundamentales: gravedad, electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. En ese mundo, no hay excepciones. Todo se explica mediante estos 4 pilares. Pero en este mundo, existe una quinta fuerza, una ley adicional de la naturaleza: la energía natural, el fundamento mismo de los chakras. Una vez que Dan aceptó que el chakra era una energía física derivada de la quinta ley, las deducciones subsiguientes encajaron a la perfección, como las piezas de un gran rompecabezas. Desde una perspectiva física precisa, el chakra puede definirse como una fuerza capaz de acelerar o desacelerar selectivamente las vibraciones moleculares con una velocidad y precisión increíbles. Toda la materia sólida, líquida o gaseosa está compuesta de moléculas vibrantes. Las vibraciones más rápidas producen temperaturas más altas, mientras que las más lentas las disminuyen. El chakra ejerce un control directo sobre esta oscilación. Al acelerarla, se genera calor intenso, fuego y combustión. Al ralentizarla, se produce frío extremo y hielo. Actúa selectivamente sobre la materia para crear diversos efectos. Además, chakra puede romper y reformar directamente los enlaces químicos sin necesidad de condiciones externas extremas, como presiones masivas o catalizadores químicos complejos. Los enlaces atómicos suelen ser formidables y requieren una enorme cantidad de energía para romperse. Sin embargo, chakra los atraviesa con facilidad, reorganizando la estructura química para alterar la naturaleza misma de la materia, transformando el barro en roca sólida o el agua en ácido. Uno también actúa como un imán microscópico a nivel atómico, atrayendo o repeliendo partículas sin contacto físico. Esto permite al usuario captar vapor de agua del aire, condensándolo en agua líquida, o reorganizar los átomos del suelo y la piedra para construir muros defensivos. La gran conclusión era clara: el chakra no es simplemente una energía mística e ínfime. Es una fuerza funcional de interacción física. Esto explica a la perfección la mecánica de los ataques elementales. ¿Cómo surge el fuego de la nada? El chakra acelera violentamente las moléculas de aire circundantes hasta que se encienden. ¿Cómo se manifiesta el agua? El chakra atrae y concentra el vapor de agua disperso, condensándolo en estado líquido. Dan denominó a esta quinta fuerza la fuerza de la ruptura, ya que poseía la capacidad única de doblegar, manipular e incluso quebrantar las otras 4 leyes de la física. Sin embargo, una pregunta crucial se cernía en el horizonte: ¿cuál es la naturaleza exacta del yin y el yang? Energía espiritual yin y energía física yang. ¿Cuáles son sus propiedades físicas exactas? ¿Y por qué el yin conlleva la consciencia? ¿Cómo puede la energía albergar la percepción? Eran preguntas profundas, casi filosóficas, pero vitales. Dan sospechaba que la respuesta a este enigma abriría puertas aún más importantes, tal vez explicando finalmente la verdadera naturaleza de las almas y su interacción con la realidad. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 8. Comentario. Votar capítulo 109 Chapter 109 Yin, Yang, en Natural Energy. En lo que respecta a los 2 elementos fundamentales restantes, el Yin y el Yang, Dan había llegado a una comprensión relativamente lúcida de sus naturalezas y funciones distintas dentro de la estructura de poder del mundo. La liberación Yin utiliza principalmente la energía espiritual para gobernar la imaginación y la visualización mental. Permite la creación de formas complejas a partir de energía pura e ínfime. Mediante Yin, la imaginación se convierte en realidad, la visualización se manifiesta en el mundo físico y un simple pensamiento adquiere una forma tangible.
Es una fuerza de creación mental y la base fundamental del genjutsu, así como de diversas técnicas complejas de fuinjutsu. Por el contrario, la liberación yang emplea la energía física para gobernar la vitalidad y la vida misma. Infunde actividad a formas que de otro modo estarían inertes. La energía se transforma en vitalidad pura. De este modo, se erige como una fuerza biológica y física, que sirve de base para las artes médicas y curativas avanzadas. En la investigación de Dan, el yin y el yang representan los dos componentes principales que conforman el chakra compuesto, una ecuación simple pero profunda. Gracias a sus años de trabajo, Dan podría considerarse un maestro absoluto en ambos ámbitos. Dominó el yin mediante su estudio minucioso de la conciencia y la intención, y dominó el yang mediante su análisis exhaustivo de la biología y la vitalidad celular. Este dominio dual le permitió desarrollar diversas técnicas basadas en estos profundos conocimientos. Uno, sin embargo, aún quedaba un campo mucho más complejo e importante: el senjutsu, las artes del sabio basadas en la energía natural que impregna el planeta. Recientemente, había vuelto a centrar su atención en este vasto ámbito con renovada seriedad. El nacimiento de sus hijas gemelas, Serain y Ra, que atraían automáticamente la energía natural, había subrayado la urgencia de esta investigación. Ignorarla por más tiempo era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Además, desde una perspectiva teórica, Dan estaba firmemente convencido de que la energía natural es la verdadera quinta fuerza de este universo. Es la causa fundamental de la existencia de fenómenos extraordinarios como el chakra. Comprender su origen y función representaba la frontera más avanzada de sus investigaciones presentes y futuras, una profundidad mucho mayor que la de los elementos ordinarios o el chakra estándar. En cuanto a los 5 elementos básicos: fuego, agua, viento, tierra y rayo, si bien continuaría estudiándolos pues ningún conocimiento carece de valor, decidió no profundizar demasiado en ellos para fines de combate directo. Sabía bien, tanto por la historia original como por sus propias deducciones lógicas, que en los niveles más altos de poder, los elementos ordinarios pierden su ventaja decisiva. El razonamiento era sencillo: entidades como el clan Otsutsuki pueden anular o absorber fácilmente los ataques elementales usando el Rinnegan. Contra tales adversarios, las técnicas elementales convencionales son prácticamente inútiles. Además, Dan ya había alcanzado un nivel de poder físico bruto que le permitía destrozar una región del tamaño de una nación entera con un solo puñetazo sin mejoras. Los elementos le ofrecían poco en términos de aumentar su potencial ofensivo. Para él, el valor de los elementos radicaba en su utilidad: crear herramientas de entrenamiento o técnicas secundarias para la vida cotidiana, como iluminación, calefacción o refrigeración. Si bien animaba a su familia a innovar con el combate elemental para diversificar el arsenal de la familia Walt, sus aspiraciones personales eran mucho más elevadas. Su verdadera prioridad, el factor decisivo en su futuro camino hacia el poder, era una inmersión total en el origen del chakra, la energía natural. En concreto, Dan se centró en dos preguntas cruciales. ¿Cómo interactúa la energía natural con el mundo físico y cómo lo influye a nivel molecular? ¿Se pueden convertir otras formas de energía en energía natural pura? Esta segunda pregunta era el tema de investigación más importante que tenía ante sí. En la práctica, Dan había llegado a un punto en el que la comida común, independientemente de la cantidad, ya no podía satisfacer las enormes necesidades energéticas de su cuerpo. Su organismo consumía energía a un ritmo sobrenatural, y su entrenamiento consumía aún más. La comida se había convertido en una simple gota en el océano de sus necesidades. Buscaba la manera de convertir las abundantes energías externas, específicamente la energía térmica, en energía natural pura y utilizable. Esta sería la clave de su progreso futuro, ya que eventualmente necesitaría volúmenes de energía equivalentes a planetas enteros. Su camino lo conducía hacia la fuente más gigantesca disponible: la energía térmica de las estrellas. El Sol y las estrellas son orbes de fuego nuclear que irradian cantidades inconcebibles de calor y luz cada segundo, vastos recursos sin explotar. Si lograba dominar los mecanismos de absorción y conversión, Dan podría, en teoría, subsistir directamente de la energía del Sol. Ese era el horizonte hacia el que se dirigía un futuro en el que podría controlar las estrellas para impulsar su ascenso. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon /Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo.
Comentario 12. Comentario. Votar capítulo 110. Chapter 110. Será Nira. Hermana, ¿cómo funciona exactamente esta fórmula? Será, que ahora tenía casi 12 años, hablaba con voz clara e inquisitiva mientras se inclinaba sobre un complejo pergamino extendido sobre la gran mesa de madera. El pergamino estaba cubierto de intrincados diagramas en espiral, densas ecuaciones y complejas composiciones de chakras. En una mesa cercana, su hermana gemela menor, Nira, permanecía sentada en silencio, concentrada. Aunque tenían la misma edad y rasgos casi idénticos, sus temperamentos diferían ligeramente. Nira estaba absorta en otro manuscrito, igualmente exigente. Osi, actuando como su mentor, comenzó una explicación detallada, desglosando la fórmula paso a paso para revelar su funcionamiento interno. La pequeña Sera escuchaba con suma atención, asintiendo ocasionalmente cuando comprendía la lógica. En un rincón del vasto laboratorio, Dan estaba sentado en su sitio habitual, revisando sus últimos hallazgos. Lentamente, levantó la vista de su trabajo para observar a las dos niñas. Sera y Nira, sus hijas gemelas. Había transcurrido más de una década desde su nacimiento, y así como su llegada estuvo marcada por el singular fenómeno de atraer automáticamente la energía natural, todo lo relacionado con su desarrollo había resultado igualmente extraordinario. Su crecimiento, su evolución y sus florecientes capacidades estaban completamente fuera de lo común en la experiencia humana. Las gemelas habían logrado despertar el chakra en sus cuerpos a la tierna edad de 4 años, y lo hicieron sin ningún entrenamiento formal en su refinamiento. La mayoría de los demás hijos de Dan no interactuaron con el chakra hasta los 6 años, e incluso entonces, requirió un refinamiento deliberado en lugar de un despertar espontáneo. Sin embargo, para Sera y Nira, la energía surgió de forma natural y sin esfuerzo, una revelación que dejó atónita a toda la familia. Esta anomalía había despertado inicialmente la preocupación de su madre, Ren. Le inquietaba su seguridad, preguntándose si tal poder precoz conllevaba riesgos ocultos o requería cuidados especializados. Por consiguiente, Dan los mantuvo bajo su supervisión directa, asegurándose de que estuvieran a menudo cerca de él. Deseaba observar cualquier cambio sutil en su constitución física o espiritual, listo para intervenir en cuanto surgiera algún problema. Como consecuencia de esta constante cercanía y tutela directa, las chicas se habían encariñado enormemente con él. Lo seguían a todas partes, lo bombardeaban a preguntas y buscaban su presencia cada vez que desaparecía para su entrenamiento privado o realizaba experimentos de alto nivel que aún no les estaba permitido presenciar. Sin embargo, existía una razón mucho más profunda para este profundo apego. Mediante sus meticulosos exámenes, Dan descubrió que su energía espiritual era descomunal, expandiéndose con el implacable impulso de una bola de nieve rodante. Concluyó que este era el principal catalizador del despertar prematuro e inconsciente de sus chakras. Desafortunadamente, este inmenso poder espiritual era un arma de doble filo que ensombrecía sus jóvenes vidas. Debido a que su enorme energía espiritual aún no estaba completamente controlada, los gemelos eran hipersensibles a todo lo que los rodeaba, especialmente a los demás seres humanos. Podían percibir con intensidad las emociones más profundas de quienes los rodeaban: felicidad, tristeza, ira, ansiedad y amor. Cada sentimiento les llegaba como una ola concentrada, a menudo amplificada o distorsionada por su propio poder latente. Aunque la familia Walt estaba formada por madres cariñosas y hermanos afectuosos, la intensidad de estas emociones positivas resultaba abrumadora para las niñas. Un simple gesto de afecto se convertía en una avalancha de emociones que amenazaba con ahogar sus jóvenes mentes. La única excepción y su único verdadero refugio era su padre. Debido a que la energía espiritual de Dan era tan inmensa que eclipsaba la de ellas por varios niveles, podía regular manualmente su percepción espiritual. Con su sola presencia, podía amortiguar el ruido, brindándoles una profunda paz y serenidad psicológica. No solo lo veían como un padre amoroso, sino como un refugio seguro, un oasis de silencio en un mundo ruidoso y caótico. Al usar su autoridad espiritual, Dan podía bloquear eficazmente las señales emocionales de los demás, creando una burbuja de tranquilidad donde las niñas podían estudiar, jugar y existir sin ser bombardeadas por la vida interior de los demás. Para añadir aún más a su lista de maravillas, los gemelos habían despertado el Kekkei Genkai de la familia Walt a la edad de 5 años, lo que elevó sus reservas totales de chakra a niveles inmensos y les otorgó un genio natural para el control.
Sin embargo, el factor más importante en sus vidas seguía siendo una técnica especializada que Dan había diseñado personalmente, un regalo creado específica y exclusivamente para ellos. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon /Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo.